Un encuentro entre la presidenta del Banco Santander, Ana Patricia Botín, y el líder de Vox, Santiago Abascal. Esa es nuestra historia de este domingo en Voz Populi, la de un encuentro que sirvió para ver que hay muchas diferencias entre los dos. También hablamos de economía, como cada fin de semana, con el redactor jefe de esta casa, con Juan Delgado. Hablamos de la reforma laboral, de la reforma de las pensiones y también de lo que ha ocurrido en los últimos días en Cádiz. También salimos a la calle para ver qué opinan los españoles sobre el Black Friday y nos interesamos por la isla de La Palma. Hablamos con el director de Comercio y de Turismo de esta isla que lleva sufriendo más de 2 meses la erupción de un volcán. Esto es Barra Libre Fin de Semana, comenzamos. Y comenzamos esta edición de Barra Libre Fin de Semana con esta noticia que adelantábamos en portada y que vamos a comentar con nuestro compañero, con Alberto Ortín. Alberto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola. Hablamos de un encuentro, estamos publicando hoy en Voz Populi, que mantuvieron la presidenta del Banco Santander, Ana Patricia Botín, con el líder de Vox, con Santiago Abascal. Una cita en la que, podemos decir, se dijeron las cosas claras. Sí, así fue. El encuentro ocurrió en el domicilio de Ana Botín, en la urbanización del Viso, en el barrio del Viso, en Madrid, a principios del mes de mayo. Y el motivo del encuentro, lo que propició el encuentro, fue que la presidenta de Santander invitó al líder de Vox a tomar un café, en principio para limar asperezas, porque en los últimos meses desde Vox, desde su cuenta de Twitter, desde el mismo Santiago Abascal, habían lanzado algunas críticas punzantes hacia Ana Botín, sobre todo por su posicionamiento de alguna forma aparente cercano a Pedro Sánchez y el apoyo que le había mostrado a algunas de las políticas que había mencionado, que había avanzado desde mediados de 2020 el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. O sea, digamos que fue un encuentro, tú dices, para limar asperezas. La realidad de ese encuentro es que, digamos, pusieron un poco cada uno su postura encima de la mesa y lo que quedó patente fue que están muy alejados, que podemos decir que las posturas de Vox están muy alejadas, en este caso de, no sé si decirte, los grandes poderes económicos o personalizados en Ana Patricia Botín, o por lo menos en este caso de la presidenta de Santander. Sí, sí, el objetivo del encuentro era encontrar algún punto en común. Está claro que no lo encontraron, por lo que nos han contado de cómo transcurrió el café. Ana Botín incidió en sus temas preferidos de feminismo y lucha contra el cambio climático, y Abascal le dejó claro también cuáles eran las tesis que defiende Vox sobre esas cuestiones, y también que el partido no va a ser complaciente respecto al capitalismo financiero que ellos entienden que representa Santander. Pues desde luego, si hablamos de feminismo y cambio climático, no son especialmente los temas favoritos de Vox. Todos los detalles de esta historia la tienen en Voz Populi este domingo, lo pueden leer en nuestro periódico. Esa información de nuestro compañero Alberto Ortín. Alberto, muchas gracias. Gracias. Y como cada fin de semana queremos hablar de economía en Barra Libre, y como cada fin de semana queremos hacerlo con el redactor jefe de Economía de Voz Populi, que es Juan Delgado. Juan, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas. Bueno, Juan, tenemos que hablar contigo de un tema recurrente, que lo ha sido y que lo va a ser en las próximas semanas, que son las famosas reformas que tiene que cerrar el gobierno para mandárselas a Bruselas y para recibir el dinero de los fondos europeos. La reforma laboral, que está más complicada, y la reforma de las pensiones, que está más encaminada, aunque hemos visto sin consenso con todo el mundo. Esto es el gran problema, que es que a este paso no vamos a cerrar las reformas con consenso de nadie, porque la de las pensiones, la COE se ha desmarcado, y la laboral también hemos visto elementos como la temporalidad, por ejemplo, que también lo hace muy complicado. Bueno, la reforma laboral, la cuestión es que tiene que salir sí o sí. Es decir, nos lo están pidiendo en Bruselas, y además hay un factor importante, y es que es insostenible la situación actual del mercado laboral, ¿no? Que es el toque que nos dan constantemente desde Bruselas, con unos niveles elevadísimos de precariedad y de paro juvenil. La cuestión ahora que hay sobre la mesa es si es el momento más adecuado para llevar a cabo una reforma más o menos drástica, es decir, si entrar de verdad en profundidad
a intentar combatir los problemas que hay en el mercado laboral, teniendo en cuenta la situación tan delicada y tan débil que atraviesan muchísimas empresas. No hay que olvidar que en la actualidad pues sigue en vigor el programa de los ERTE y hay miles y miles de autónomos que siguen cobrando, por ejemplo, las prestaciones del Estado. Yo creo que eso Yolanda Díaz lo sabe, y la prueba está en que da la impresión de que poco a poco está rebajando el tono, que está siendo un poquito menos dura, y es probable que ella intente sacar adelante pues una especie de acuerdo de mínimos, intentar apuntarse el sí de los empresarios, que es algo que no ha logrado el ministro Escrivá, y sacar adelante una serie de cambios que sobre todo van a influir en el recorte de la enorme tipología de contratos que hay actualmente, y de alguna manera va a intentar endurecer las condiciones para que una empresa pueda tener contratos temporales en su plantilla. Lo que en principio se va a dejar fuera, se le va a dar una patada hacia adelante, es al debate sobre el coste de la indemnización por despido, que es una línea totalmente roja para los empresarios y que se dejará en principio, pues imagino que para 2022, si Bruselas lo permite. Bueno, apuntabas tú a que Yolanda Díaz quiere apuntarse un tanto que no ha conseguido apuntarse Escrivá, que es el del acuerdo con la patronal, con la COE, que se desmarcó ya del acuerdo de las pensiones, pero hemos visto también cómo en materia laboral apuntabas también a esa temporalidad con ese documento que hemos contado y desvelado aquí en Voz Populi, donde también, digamos, se endurecían las condiciones en cuanto a contratos temporales, ¿no? Ese 8% de tope que se le pondría a las empresas, 8% de contratos laborales, es decir, por cada 100 empleados, solo 8 podrían ser temporales, para entendernos. Realmente da la sensación a veces de que se le quieren apretar las tuercas más y más a las empresas, como apuntándoles siempre con el dedillo de los culpables de los males del mercado laboral, ¿no? Bueno, lo que es cierto, y eso Bruselas lo tiene identificado, es que el nivel de temporalidad que hay en España es insostenible. Es uno de los más altos de Europa. Ahora, insisto en lo que comentábamos antes, quizá no es el momento más propicio para apretar tanto las tuercas a los empresarios. Bueno, de todas formas, claro, hay que ver una cosa, que es que tenemos una alta tasa de temporalidad, tú lo decías, pero también hay sectores como por ejemplo la agricultura, el sector del turismo, que son sectores que se prestan a tener esos contratos temporales, ¿no? No digo que estén siempre justificados, que evidentemente hay muchas trampas en el mercado laboral, pero bueno, es verdad que tenemos una situación muy propia en España, ¿no? Y eso también es lo que tratan de hacer ver las Bueno, incide mucho las propias características del tejido productivo español, ¿no? Donde lo que priman son los servicios. Ahora es cierto que se ha abusado mucho por parte de algunos empresarios a la hora de encadenar contratos de forma sucesiva. Yo imagino que lo que va a intentar Yolanda Díaz es intentar, pues eso, un acuerdo de mínimos e intentar acotar, sentar las bases de una reforma que debe ser mucho más drástica en el futuro, es decir, cuando la recuperación tenga ya unas bases sólidas y se pueda de alguna manera apretar más las tuercas, como decías tú antes, a los empresarios, ¿no? Sin que por ello pues le hagas un roto en su cuenta de resultados. Oye, hay un sector que está especialmente enfadado, lo hemos visto estos últimos días, lo hemos visto en Cádiz, vamos a ver ahora mismo las imágenes de todas esas protestas que hemos visto y en las cuales se ha apuntado incluso hasta el Kichi, hasta el propio alcalde de Cádiz, secundando esas manifestaciones, esas protestas, esas barricadas. Decía el Kichi, es que algo así como que teníamos que prender fuego a las calles para que nos hagan caso desde Madrid, y es cierto que son unas protestas no solamente importantes, sino también muy significativas de por dónde respira en este caso el sector de metal. Bueno, yo creo que lo que ocurre en Cádiz es verdad que tiene un problema particular, ¿no? con el sector de metal, pero sí es curioso que la crisis en Cádiz se refleja muy bien, es un símbolo de algunos de los problemas que está sufriendo en la actualidad la economía española. Por un lado está la clarísima falta de oportunidades laborales y el fuerte desequilibrio que hay desde el punto de vista territorial entre zonas y territorios donde no hay ningún problema de empleo y otros que están deprimidos y siguen cada vez más hundidos en el pozo de la depresión, ¿no? en el mercado laboral. En segundo lugar estaría la escalada de la inflación. Y en tercer lugar, la situación de debilidad que atraviesan, lo comentamos antes hablando de la reforma laboral, algunas empresas. Hay que tener en cuenta que la raíz del conflicto de Cádiz
lo que enciende la mecha es la negociación salarial del convenio colectivo de cara al año que viene, y lo que están pidiendo los comités de empresa es una revisión al alza de los salarios de en torno al 2%, es decir, lo que intentan es que los trabajadores no pierdan poder adquisitivo. Una subida del 2%, para hacernos una idea, es algo que ya se ha aplicado, por ejemplo, a los funcionarios. Eso por un lado, es decir, el problema de la inflación está sobre la mesa de la negociación en Cádiz. Luego hay que tener en cuenta que Cádiz es la segunda provincia de España con más paro, solo está superada por Huelva, es decir, el caldo de cultivo es perfecto para que la gente salga a la calle y tiene su lógica. En Cádiz tenemos el precedente claro de lo que pasó con los astilleros, ¿no? Y ahora vuelve a ocurrir con el sector del metal, y la solución precisamente no es fácil. Bueno, tú apuntas a una de las causas de esta crisis que hemos visto en Cádiz, que es el de la inflación, una inflación que está disparada por muchos motivos, entre otras cosas por culpa de la situación energética. No sé si este también es uno de los motivos o no tiene nada que ver con otro asunto del que tú estás escribiendo este fin de semana, que es sobre las empresas que no están invirtiendo, digamos, al nivel que se esperaba en esta salida de la crisis de la pandemia. Exactamente, no es que no estén invirtiendo, sino que no están invirtiendo a la velocidad que se esperaba y con la fuerza que se esperaba. Hay un elemento desde el punto de vista macroeconómico, que es la inversión en bienes de equipo y en maquinaria. Es precisamente esa inversión la que está desinflada y la que está llamando mucho la atención de los economistas. ¿Por qué los empresarios no están invirtiendo con la misma fuerza que lo están haciendo en otros países, como Francia, como Italia? Por un lado está claramente el factor de la desconfianza, es decir, no, hay gente que no se acaba de fiar de que la recuperación sea realmente sólida, y no se acaba de fiar a la hora de llevar a cabo una decisión de inversión contundente, como pueda ser pues construir una fábrica o comprar pues una máquina cara. Y por otro lado hay un elemento que sí que es preocupante, y es que los fondos europeos no están calando, no están llegando a la economía real. Es algo parecido a lo que pasó en su día con las ayudas directas que aprobó el gobierno con la pandemia. Al igual que existe un cuello de botella con los suministros, hay economistas que están identificando una serie de cuellos de botella desde el punto de vista más burocrático, que son los que impiden que ese dinero europeo llegue a la economía real. Hay un dato que es muy contundente: de los aproximadamente 27.000 millones que presupuestó el gobierno para este año, con cargo a los fondos europeos que tenían que llegar en el futuro, solamente se ha ejecutado en torno a un tercio, en torno a 9.000 millones, lo cual es una cifra pues bastante pobre. Porque una cosa es obtener los fondos europeos y otra cosa es ejecutarlos, es decir, hacérselo llegar a las empresas, que eso no siempre es fácil, y de esto habrá mucho que decir y mucho que comentar con nuestro redactor jefe de Economía de Voz Populi, Juan Delgado. Muchas gracias. Así lo haremos, gracias a vosotros. Oye, Juan, antes de que te vayas, te quiero preguntar, semana de Black Friday, ¿tú tienes previsto gastar mucho dinero e irte de compras o...? No mucho. ¿No mucho? No mucho, quizá ya me falta también un poquito de confianza en la economía. Pues mira, yo tampoco lo tengo demasiado pensado, fíjate, pero en fin, como tú y yo no sé si somos realmente un espectro completo de lo que opina en la calle, hemos mandado a Diego Cogolludo para que pregunte qué es lo que piensan los ciudadanos del Black Friday. Que sí, que lo estás leyendo bien, que ha vuelto el Black Friday a España. El año pasado el coronavirus nos lo robó, pero este no, y seguro que hemos ahorrado. Vamos a ver cómo los españoles lo están petando en las tiendas. Les vengo a preguntar sobre el Black Friday. ¿Han ahorrado el año pasado que no hubo para este año romper la hucha o no? No, desde que era el Black Friday del año pasado nos lo hemos gastado todo hasta este año. El Black Friday. Claro que sí, hay que aprovechar la ocasión, ¿verdad? Los precios están por los suelos. ¿Estáis gastando en el Black Friday? Nada. Nada. No me digas eso que me pongo a llorar, ¿eh? Hombre, misma nómina, con las cosas más caras pues no se puede. En mi caso no. ¿En tu caso no? Claro, con los ahorros y tal pues mejor no gastar. Más bien la versión digital. ¿La versión digital? Sí, aprovecho las ofertas de software que utilizo, por ejemplo, que tienen oferta de 25%, 30%. ¿Yo? No. ¿No? No estoy gastando nada. Hombre, siempre se gasta algo más. ¿Tú crees que me debería comprar esta? Me quedan de locos, ¿no? Yo creo que con las zapatillas te pegan más las de abajo, pero sí. Bueno. ¿Está en el Black Friday o no? ¿No? Dile sí, ¿verdad? ¿Sí? Porque somos Fresa y Gucci. Bueno, pues, Claro. pues Fresa y Gucci.
no me hacéis caso, pero nada, gracias por las respuestas. En realidad lo que están haciendo es bajar los precios después de haberlos subido. Es como un invento para que la gente vaya a comprar más. Solo tiene que aprovechar Black Friday. ¿Usted cree en él? ¿En qué? ¿En el Atleti? No, en el Black Friday. En el Black Friday no le presto mucha atención. ¿No? ¿Qué quieres que te diga? Para acabar vamos a pedir un favor a Pedro Sánchez y si me estás viendo, Pedro, tírate el rollo y haz un Black Friday en la factura de la luz, ¿no? Y para acabar queremos ponernos un poco más serios y queremos hablar de la isla de La Palma, ahora que se han cumplido más de 2 meses del comienzo de la erupción del volcán y hay muchas personas en esa isla que lo han perdido todo y también en su conjunto esa población que sufre mucho las consecuencias económicas. La isla de La Palma, prácticamente el 40% de su economía depende del turismo y por eso se están ya intentando volver a relanzar este sector y lo vuelven a promocionar. Por eso nosotros hemos querido hablar con Alfredo Capote, que es el director de promoción y turismo de la isla de La Palma, para que nos cuente cómo está la situación y cómo viene el futuro. Esta es la entrevista y las imágenes de nuestras compañeras Nerea San Esteban y Clara Rodríguez. Con esto terminamos esta edición de Barra Libre fin de semana. Volveremos la semana que viene con más contenidos. Bueno, la economía de La Palma está basada principalmente en un 60%, lo que es el plátano, y luego el otro 40% pues dependemos del turismo. Entonces pues como turismo nadie podía pensar que el día 19 de septiembre íbamos a tener un volcán, aunque las predicciones que se hacían desde vulcanólogos científicos y por los movimientos sísmicos que había en la isla de La Palma, pues había una gran posibilidad de una erupción de un volcán. Turísticamente la isla se resiente muchísimo porque de estar hablando que posiblemente podríamos tener una ocupación en torno al 90-95% con toda esa conectividad, pues los alojamientos turísticos de la isla La Palma sufren una reducción y nos quedamos en torno a un 45, un 50%, evaluando después de varias semanas del volcán que la gente tiene un interés por venir a ver el volcán en la isla La Palma. Hay mucha gente que va por el interés exclusivo de ver un volcán. Tenemos científicos de todo el mundo, tenemos vulcanólogos de todo el mundo, hay creo que podríamos llamarlo un popurrí, ¿no?, de científicos y vulcanólogos ahora mismo en La Palma, porque para ellos la investigación de un volcán como el de La Palma y el de Cumbre Vieja ha creado un interés muy específico para el estudio y para la predicción en el futuro de posibles volcanes en cualquier otros lugares del mundo.